Bueno, es un gusto como siempre poder saludarlos. Buenas noches, bienvenidos Entre Voces. Estamos platicando de la democracia en América Latina. ¿Cuál es la situación? ¿Se enfrenta una crisis? ¿Cuál es? Y más, así que A casi 4 décadas, América Latina no solo ha experimentado la transición y la consolidación democrática, sino que al mismo tiempo ganó un importante apoyo ciudadano. La resiliencia de la democracia en la región es sin lugar a duda uno de los logros más importantes por destacar y valorar. La democracia es la forma más idónea para asegurar el desarrollo humano, la oportunidad de las y los ciudadanos para elegir, así como el respeto y la inclusión de las diversidades que cada sociedad presenta. La democracia inspira a relacionarse con los demás, pues requiere de diálogo, cultura, familia, escuela, trabajo y aprovechamiento de todo espacio social. Además de ser un conjunto de mecanismos y normas que mejoran las formas de gobierno, es un estilo de vida que la ciudadanía debe adoptar. En nuestros días, la democracia es la forma mayoritaria de gobierno que se practica en la región, que es posible distinguir entre un régimen democrático en sentido formal y uno de tipo integral que va más allá de una dimensión meramente electoral. Se relaciona con su capacidad de incluir diferentes grupos sociales, de garantizar libertad y respeto de los derechos de toda la población, así como la posibilidad real de participar en la política de su país. Para medir los avances en ciudadanía política, se utiliza el Índice de Democracia Electoral, indicador sintético de la democracia formal, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se compone de 4 variables: derecho al voto, elecciones limpias, libres y como medio de acceso a los cargos públicos, cuyos datos muestran que en la región existen democracias electorales. Algunos de los principales retos de la democracia en América Latina son cómo construir más y mejor ciudadanía, cómo pasar de una democracia electoral a una democracia de ciudadanos y de instituciones, cómo conciliarla con el desarrollo económico sostenible y cómo hacerla funcionar de manera eficaz en un contexto internacional globalizado. Hoy, Entre Voces, hablaremos hacia dónde va la democracia en América Latina. Les quiero presentar a nuestro invitado en esta ocasión, el doctor José Briceño, a quien saludo con el gusto de siempre. Le doy la bienvenida a este espacio. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la máxima casa de estudios. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues hablamos al abrir este espacio sobre la crisis que se enfrenta en América Latina. ¿Realmente es lo que tú estás viendo? ¿Coincides con esto y con algunas voces que señalan que sí se está enfrentando una crisis en materia de democracia? Yo creo que sí estamos viviendo un periodo de crisis. Mi impresión es que muchas expectativas que se crearon al mediados de los años 80, inicio de los años 90, cuando se redemocratizan los países del Cono Sur después de largos periodos de dictadura y cuando terminan las guerras en América Central, era que venía un periodo garantizado por gobiernos democráticos de estabilidad política, crecimiento económico, eran años de reforma económica en muchos países, de mejora de las instituciones, se hablaba de la reforma del Estado, del fortalecimiento del Poder Judicial, lo que significaba que quizás en países con una tradición presidencialista, donde el presidente siempre ha sido la figura más fuerte, otros poderes públicos como los congresos o los tribunales iban a tener un mayor peso en el proceso decisorio y en la vida política. Y yo creo que ya pasados más de 30 años de ese inicio de la democracia en América Latina, el escenario es preocupante, para quizás utilizar una palabra sin pecar en exceso, ¿no? Sí. Yo creo que es preocupante, porque vemos, en primer lugar, que hay un cierto malestar con la democracia en muchas poblaciones, en muchos estados. La gente tiene el sentimiento y tiene la sensación de que las ofertas, las promesas de una vida mejor quizás no se han dado, por un lado. Por otro lado, la promesa de mejorar la calidad institucional de la democracia, lamentablemente, no se ha cumplido. Han surgido prácticas que pueden ser, digamos, legales, pero que desde el
punto de vista de la legitimidad y del funcionamiento propio de la democracia en el menor de los escenarios o en el mejor de los escenarios, plantean preguntas. Por ejemplo, esa práctica reciente en varios países en la última década de aprobar el mecanismo de la reelección indefinida de presidentes. Eso para mí, yo personalmente creo que afecta en el largo plazo la calidad democrática de un país. Yo creo que el primer país que dio el paso en ese sentido de avanzar en las reelecciones indefinidas fue Venezuela, y hoy es un país que se encuentra en una profundísima crisis económica, política e institucional. ¿Pero qué nos pasó? ¿En dónde nos equivocamos? Porque siempre le hemos apostado a la democracia como uno de los mecanismos más importantes o más eficaces para que no haya derramamiento de sangre, de cambio de gobernantes, ¿no? Y bueno, la segunda parte o el segundo punto es que a través de la democracia, a través de estos gobernantes, íbamos a tener mejor calidad, mejor nivel de vida. Sí. Bueno, yo sigo creyendo y acudo al viejo y muy repetido dicho de Winston Churchill, que la democracia es el mejor de todos los regímenes políticos que hay, aunque sea el más malo. Entonces, incomparablemente, no se puede comparar. Te puede gustar o no te puede gustar Jair Bolsonaro en Brasil o Macri en Argentina, pero evidentemente son mucho mejores que la dictadura del 65 en Brasil o que Videla en los 70 en Argentina. Es decir, la democracia sigue siendo la mejor opción para América Latina, pero el problema es que no ha cumplido las expectativas. ¿Por qué no ha cumplido las expectativas? Porque democracia no es solamente ir a una urna y escoger cada 4 o 5 años un presidente o unos representantes en el Congreso. La democracia implica una participación activa de la sociedad en las decisiones públicas, que las decisiones públicas, que en el proceso de toma de decisiones se escuche las demandas de la población, se escuchen las necesidades de la población. Y yo creo que en ese sentido los gobiernos realmente, algunos de la región, han estado a espaldas de lo que la gente reclama. Por ejemplo, uno siente ahora, viendo dos procesos en crisis, Venezuela y Argentina, que el problema principal ha sido que se han aplicado políticas económicas, algunas quizás con muy buenas intenciones, pero que en el fondo no respondían a las demandas de la población. Y eso enoja a la gente, ¿no? Y eso genera malestar, evidentemente, en la población. Porque sí, todos creemos en que democracia, libertad, derechos humanos, los que vivieron procesos de represión política en los años 70 que fueron muy crueles en países como Chile o como Argentina, valoran enormemente la defensa de esa idea de libertad, de libertad de prensa. Pero la democracia no es solo libertad de prensa, no es solo libertad de expresión, esos son componentes fundamentales de la democracia, pero la democracia también es calidad de vida para la gente, que la gente no se siente excluida, que tenga buenos servicios de salud, que tenga educación pública de calidad, ¿no? Que haya medicamentos en los servicios públicos de salud. Eso es democracia también, y yo creo que allí hay una gran deuda de muchos países en América Latina. Y fíjate que es muy interesante, sí, que no es una cuestión ideológica de izquierda o de derecha. Han habido gobiernos de derecha extremadamente nocivos para la democracia en América Latina, y también han habido gobiernos de izquierda. Y si vemos dos países que en este momento, digamos, viven procesos difíciles en su democracia, Venezuela, que es la más notoria y más evidente, pues se trata de un gobierno de izquierda radical. Y otro gobierno que está pasando dificultades es Mauricio Macri, que en la elección que se hizo en el mes de agosto resultó seriamente afectado, tuvo una votación muchísimo menor de la que él esperaba. Y es un gobierno conservador. Entonces no se trata, creo yo, de un debate de izquierda y derecha que sea mal interpretado en la región, es un debate sobre la calidad de la institución. ¿La gente está cansada? ¿La gente está defraudada? Yo siento que sí. En el fondo la gente sigue pensando que la democracia es el mejor sistema. Esa es la percepción que hay. Hay trabajos del Latinobarómetro que demuestran que en términos generales la población sigue apoyando la democracia, pero también esos trabajos evidencian que el grado de satisfacción que la gente tiene con los compromisos que había ofrecido la democracia es muy bajo. La gente siente que no le están cumpliendo. Les queda de ver, ¿no? Exactamente, sí, que hay una deuda, y es una deuda que pareciera
crecer cada vez más. Y eso explica también por qué surgen liderazgos que generan recelos en los analistas, que generan desconfianza en cuanto a su compromiso con la democracia. Un caso, por ejemplo, es el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, que durante mucho tiempo, durante muchos años, tuvo un claro discurso que pudiéramos describir como misógino, como homofóbico, en algún punto xenófobo, muy radicalizado. Y tú pensabas, bueno, con estas declaraciones, ¿cómo lo van a elegir? Nunca va a ser, Difícil, nunca va a ser electo. Y sin embargo fue electo y con un margen a su favor considerable en las elecciones del año pasado. Eso nos señala que hay un enfermo que tiene fiebre. Esas son señales del enfermo que tiene fiebre, y hay que tratar de enviarle los medicamentos adecuados para curar la enfermedad. Tenemos que mejorar la calidad democrática en América Latina. Tenemos que mejorar la división de poderes, quitarle el peso. ¿Es voto de castigo? En buena medida sí lo es. Porque los electores nos dicen, a ver, están defraudados, están cansados, están hartos. ¿Es un voto de castigo entonces? Sí, es un voto de castigo, pero es un voto de castigo a veces que nos cuesta entender. Yo, por ejemplo, pongo de nuevo el caso de Brasil. Si en Brasil gana un candidato de la extrema derecha y el segundo candidato representaba el PT, el partido de izquierda que gobernó los últimos 16 años en Brasil, 15 años en Brasil. Se esperaba, si la lógica del voto castigo funcionara realmente, que el castigado severamente debería ser el PT, que el PT debería tener 6-7% de la población. Y sí, o sea, de la votación, perdón. Y sí obtuvo 25%, mucho menos que Bolsonaro, pero los otros partidos democráticos, el PSDB, por ejemplo, el PMDB, Partido Socialdemócrata del PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, que hizo un excelente gobierno en Brasil, obtuvo el 7%. Fue incluso más castigado que el PT. Sí. Entonces es un castigo generalizado a todo el sistema político. Eso es una cosa que incluso lo podemos ver acá en México, en las elecciones del año pasado, cómo los partidos tradicionales fueron severamente afectados en las votaciones. Hay un malestar y en la lógica del voto castigo en el corto plazo tiene el efecto que la gente tiene la satisfacción de que, bueno, lo hiciste mal, te castigué, pero puede tener riesgos porque quizás la solución puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Muy bien, regresamos, si te parece, con más de este comentario, pero antes tenemos que hacer una pausa. Les quiero recordar que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Regresamos rapidísimo. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Gracias por seguir con nosotros. Aquí su voz es importante y la escuchamos. ¿Por qué es importante que existan instituciones autónomas que desarrollen y vigilen los procesos electorales? Para que no haya ningún robo y todo vaya en regla. Pues básicamente para evitar la corrupción, ¿no? Y los llamados dedazos y todo eso. Mira, la autonomía en cuanto a los procesos electorales pues es básicamente porque no puedes poner al lobo a vigilar a las ovejas, ¿no? Es decir, tiene que haber un proceso que sea transparente, que sea pulcro y sobre todo que no dependa ni de partidos políticos ni del partido que sea el que ejerza la gobernanza. Por la corrupción que
Bueno, que contribuyen todos los partidos políticos para comprar votos. Para que no haya corrupción, no robo de votos como han pasado anteriormente y así tener un control de lo que quiere el país. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros sus opiniones y estas voces que son tan valiosas. Y bueno, sin duda importante esto de los organismos autónomos. ¿Qué piensas de esto y de los contrapesos? No, que eso es fundamental. En primer lugar, lo que hace que una población tenga confianza en la democracia es que esa población sienta que su voto ha sido realmente respetado. Es decir, que el voto que se ha contado ha sido el voto que se ha emitido. Y eso implica una institución electoral, en el caso de Venezuela, un poder electoral realmente autónomo, que esté libre de presiones de los entes del Poder Ejecutivo, fundamentalmente, que son los que presionan más. Y lamentablemente en ese aspecto, por lo menos el caso venezolano demuestra un enorme retroceso. El poder electoral en Venezuela es partidista, representa a un partido político y obviamente hay una calidad institucional muy pobre en el sistema electoral venezolano. Es una pena porque en la anterior etapa de la democracia venezolana, el entonces llamado Consejo Supremo Electoral era un órgano respetado por su autonomía. Además de la autonomía del poder electoral o de la institución electoral en los otros países de América Latina, necesitamos equilibrio de poderes en América Latina. Que el Congreso realmente tenga una voz en el ejercicio de la democracia, que participe en el proceso legislativo de forma autónoma. En ese sentido, se ven de nuevo retrocesos importantes por el peso cada vez mayor que tiene el presidente. Y de nuevo, acudo a la crítica que hago al tema de la reelección indefinida. Una persona que siente que puede estar 25 años en el poder, pues posiblemente piensa que tiene también el poder, con el perdón de la redundancia, para controlar el Poder Ejecutivo e incidir de forma significativa en las decisiones del Poder Judicial. ¿Pero qué ha cambiado? Porque esto ya lo habíamos superado, ya se hablaba de otras cosas. Es correcto, ¿no? Es correcto. ¿Por qué estamos en este momento, en esa situación, en esa etapa donde hay quienes buscan la reelección? Hay quienes ya le están quitando, ahorita tú nos platicarás. Sí, bueno, hay países donde un grupo tomó el poder hace 15, 20 años y pareciera, esto pudiera ser una especulación, pero hay hechos que evidencian que no es tan especulativo, que su proyecto desde el principio era quedarse en el poder. Es decir, no parece que no manejaron desde el principio la idea de transición, de cambio, de poder, que es una de las características de la democracia. Es una de las cosas maravillosas de la democracia, la transferencia de poder, que no tenga, en ese sentido, con todas las críticas que podemos hacer actualmente al estado de la democracia en Estados Unidos, sigo admirando a Estados Unidos por su capacidad de refrescar, de tener hace 15 años a Bill Clinton o 20 años a Bill Clinton y luego a Bush y a Obama, figuras tan diferentes, e incluso actualmente Trump, con todas las diferencias que en lo personal pueda tener con su política. Eso se perdió en América Latina porque entraron proyectos, tomaron proyectos políticos que parece que no manejaban la idea de la transición política, de la transferencia de poder política, en su agenda. Y de nuevo el caso de Hugo Chávez en Venezuela lo plantea muy clara. Y otro caso es el caso de Evo Morales. Se le pueden reconocer méritos en política económica, en política social, pero que pareciera bien decidido a mantenerse en el poder a cualquier costo, al punto de que hace 2 años se hizo un referéndum a la población de Bolivia preguntando si quería la reelección indefinida, la tercera reelección de Evo Morales, y la respuesta de la gente fue no, rechazó. Y entonces él, acudiendo a un argumento jurídico que en la Constitución de Bolivia se le garantiza a todo ciudadano el derecho de elegir y ser elegido, no la nulidad de ese referéndum diciendo que esa decisión violentaba su derecho a ser elegido. Sus derechos humanos. Que es un derecho humano, además, exactamente. Y en consecuencia el Tribunal Supremo de Justicia validó esa decisión y él puede seguir siendo elegido indefinidamente. Bueno, nos dicen que los derechos político-electorales son derechos humanos, ¿no? Pero también hay pues leyes en materia electoral. Exacto, por un lado. Y por otro lado, que hay que tener una interpretación correcta de los derechos humanos. Si no, lo que hacemos es utilizar los derechos humanos como un mecanismo de manipulación, ¿no?
La libertad es un derecho humano, pero la libertad no nos permite hacer todo lo que queramos, porque hay normas de orden público que limitan el ejercicio de la libertad en ciertas áreas. No tenemos el derecho, porque tengo libertad de asesinar a quien yo quiera, pero es un delito. Entonces lo mismo pasa con el derecho de ser elegido. Puedo ser elegido, pero hay normas que me dicen de qué forma, hasta qué punto puede ser elegido. Entonces, por un lado, esa tendencia lamentablemente. Ahora, hay señales interesantes. Por ejemplo, en Colombia se revisaba el tema de la reelección y el planteamiento es eliminar la reelección. ¿Cuántas veces se podían reelegir? ¿Hasta 3? No, en Colombia era una sola vez. Si la memoria no me falla, era una sola vez, era un solo periodo. El presidente Uribe en algún momento pensó en una tercera reelección, pero ahí sí hay que reconocerle, con todos los problemas de violencia que lamentablemente ha tenido la sociedad, siempre ha mostrado una calidad institucional que de repente otros países de América Latina no tienen. Tiene un poder judicial independiente y eso se detuvo. Y creo que también hubo un acto de nobleza política, por llamarlo de alguna manera, de Uribe al decir no voy más. Porque aquí era un hombre muy popular. Sí. Era un hombre, digamos, que tenía... Pudo haber hecho una consulta, ¿no? Una consulta. Y como hizo Chávez, que también era un hombre muy popular. Sí. Y en su momento era muy querido en Venezuela y aprovechó eso y hizo una consulta que la Constitución no permitía, pero igual la hizo y aprobó la reelección indefinida. Entonces, ahora el planteamiento es volver al viejo sistema colombiano de un periodo constitucional y no más. Eso a mí me parece ¿sano? Que es sano. A mí me parece... Yo no es que esté totalmente favorable al sistema mexicano de no reelección total, tampoco soy desfavorable a ello. Mi punto es que cada país tiene su historia. Claro. Entonces México tiene la no reelección porque eso deriva de su proceso histórico, la revolución. Aunque en México se cambió la ley, te acordarás, hace unos años, así y es. tenemos reelección en algunas posiciones, ¿no? Exactamente, así es, no de presidente. En algunos cargos, pero por ejemplo, no la de presidente. Hay mucho celo con el tema de la presidencia porque, bueno, la gente recuerda las causas de la revolución. Fue hace 100 años, pero la historia de un país es un continuo. Hay otros países donde la idea, por ejemplo, en la Venezuela democrática tuvimos también, prechavista, por llamar de alguna manera, tuvimos también mucho recelo con la reelección. Podía ser reelecto un periodo y tenían que pasar 5 años después de su primer periodo constitucional. Ejercía 5 años el gobierno, te pasaba un periodo constitucional y luego en ese periodo era que podía ser reelecto. No había reelección inmediata. Eso funcionó muy bien. Pero esta cuestión de reelección inmediata e indefinida son cosas que creo que América Latina debe repensar. ¿Qué pasa con las sociedades donde hay este tipo de cambios? Porque desde afuera a lo mejor se piensa, bueno, ¿y qué pasa con el elector? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué ocurre? ¿No tienen voz? ¿No tienen voto? Porque vemos que van a las urnas y se hace el proceso. Bueno, y no solo van a las urnas, van a las urnas y a veces van a la calle. Por ejemplo, de nuevo planteando el tema venezolano y el tema brasileño. En el tema venezolano, las últimas elecciones del año 2018, que es la causa de la actual crisis en el país, son cuestionadas. Son cuestionadas, entre otras razones, porque se prohibieron partidos políticos de oposición, la mayoría de los líderes políticos estaban detenidos, pero también porque el nivel de abstención fue muy alta. La gente dijo, esta no es una elección libre, no voy a participar. Y luego, cuando se impuso la elección, la gente salió a la calle, salió a protestar, salió a reclamar, salió a pedir cambio político. Esto ha llevado a toda esta situación compleja y difícil de 2 presidentes que tiene actualmente Venezuela, que quizás no es el momento ahora para analizar. Pero lo que quiero señalar con ello es que la sociedad sí responde. La sociedad sí sale a la calle a reclamar, la sociedad sí plantea que las instituciones no están funcionando bien. El problema es que no se está escuchando todavía la sociedad. Y lamentablemente cuando se hace o se produce una deriva autoritaria, no solo no se escucha a la sociedad, sino que se castiga a esa sociedad. Se empieza a reprimir de manera violenta. Como lo hemos visto. Como lo hemos visto lamentablemente en Venezuela y en Nicaragua, donde hemos visto represión violenta, detención e incluso casos de tortura de gente que lo que ha salido es a reclamar que se respeten las normas democráticas. Yo creo que eso es muy preocupante. Y seguimos hablando del tema, si te parece bien, pero además escuchando otras voces, y vamos a escuchar esta participación de la doctora Joana Silano, directora de Gobierno y Análisis Político, que también habla de la democracia en América Latina. Bueno,
Hablar de democracia en América Latina siempre es un reto porque la región ha sido particularmente relevante en términos de la construcción teórica de lo que hoy entendemos por democracia. Los procesos de democratización que se vivieron a finales de los años 70, producto de las dictaduras militares en América del Sur, han sido ejemplarizantes y han servido de modelos teóricos para analizar muchos de los procesos que vinieron después, como el mismo proceso de democratización mexicana. Entonces siempre ha sido un continente marcado por la lucha por la democracia. La propia creación del sistema interamericano de derechos humanos y la Organización de Estados Americanos también ha tenido un papel relevante. Y en la actualidad tenemos en el continente una variedad enorme de modelos y de ejercicios democráticos y de disputas por el escenario democrático. Y eso creo que es lo más rico para aquellos que nos dedicamos a entender la democracia, a tratar de entender los procesos de participación ciudadana, de defensa de los derechos humanos. Y particularmente la región también ha sido muy pródiga en la lucha por la defensa de los derechos humanos y de vincular esa lucha por los derechos humanos con la democratización. En ese sentido, creo que las experiencias locales, de luchas locales, de movimientos locales, como lo que fue en su momento todo el presupuesto participativo brasileño, han sido ejemplares para el análisis de la democracia y son escuela hoy en día. Pues hay que seguir trabajando, hay que seguir tratando de estudiar esos procesos locales de participación ciudadana en los diferentes contextos democráticos que vive América Latina. Muchas gracias a la doctora por esta participación. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a la invitación a que sigan con nosotros. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Y seguimos platicando de la democracia en América Latina y te quiero preguntar sobre pues otro tema que también se ha discutido mucho, el clientelismo. ¿Qué pasa en nuestros pueblos? Que a veces se critica mucho, se castiga mucho, pero ya cuando estás cambiando, ya cuando tienes la posición de poder, pues ya se ve de otra manera, ¿no? Es como un poco más aceptable. Sí, yo creo que eso de nuevo es una expresión de la muy pobre calidad de nuestra democracia. Y creo que en eso, lamentablemente, en los últimos, yo diría, 30 años, la región no ha avanzado. Y ha sido interesante lo que ha pasado en estos últimos 20 años, porque estuvieron en el poder partidos políticos que tradicionalmente criticaban en los años 90 o en los años 80 a los que luego fueron sus opositores por aplicar políticas populistas, por políticas que llamaban, aunque suene riesgosa la expresión, compra de votos y demás. Y resulta que llegaron al poder y aplicaron prácticas similares bajo la premisa de que son políticas sociales. Yo creo que no se puede confundir la política social con las políticas dirigidas a una clientela política. Son dos cosas absolutamente distintas. Y de nuevo, el caso quizás más perverso es lo que está sucediendo en Venezuela. Como la gente, como la población sabe, como nuestra audiencia sabe, Venezuela vive una profunda crisis económica. Hay gente que no tiene acceso a la alimentación y a los medicamentos durante unos años porque simplemente los estantes estaban vacíos. Más recientemente los estantes se han llenado, pero a unos precios
ningún ciudadano con salario mínimo puede pagar. Entonces el gobierno... Con una inflación tremenda, ¿no? De un día para otro no puedes comprar un... Solo de un día para otro, de la mañana a la tarde, a esos niveles ha llegado la inflación. Entonces el gobierno ha inventado un programa que se llama los CLAP, que es Centros de Abastecimiento Popular. Es una caja que entregan, entiendo, cada mes, teóricamente, a veces está más, a veces cada 15 días, a veces puede tardar 15 meses, pero que le entregan. Y esa caja de alimentos en un supermercado puede costar 150.000 bolívares y el gobierno la vende a 6.000 bolívares. Pero eso sí, la vende a los que primero hayan sacado un documento que se llama Carnet de la Patria. El Carnet de la Patria es un documento en el cual se conoce la afiliación política, la identidad, los datos personales de ese ciudadano. Si no ha sacado ese Carnet de la Patria, que es una forma de afiliarse al gobierno, de mostrar su apoyo al gobierno, no tiene eso al CLAP. Y la gente con necesidad, pues lo firma, pero incluso hay casos peores, y no estoy mintiendo. Ahora son casos que se han presentado este año. Sabemos que Trump ha tomado una política dura contra el gobierno de Venezuela, ha aplicado sanciones, entonces el gobierno está recolectando firmas para enviar a Washington que expresaría el malestar de los venezolanos frente a las sanciones. Firmas de todos los ciudadanos venezolanos. Pues se han filtrado videos en Twitter y en funcionarios chavistas exigiendo de CLAP, tiene que firmar en contra de Trump. Y si un ciudadano no lo quiere hacer, no le entregan la ayuda. No le entregan la ayuda, simplemente. Entonces, eso es la máxima perversión de este clientelismo que tanto daño ha hecho a la democracia en América Latina y que en el fondo es una forma de chantaje con los sectores populares. Porque en el fondo, en el largo plazo, termina deteriorándose de tal manera que se expresa en la lógica: te doy si me garantizas tu voto. Oye, y entonces así es difícil cambiar de gobierno, ¿no? Porque es muy complejo. Yo creo que eso explica la dificultad del cambio político en Venezuela. Mucha gente se pregunta por qué un país con tanto malestar frente a Maduro no logra salir de él, porque hay estructuras enraizadas que no facilitan el cambio político. Pero yo insisto, esto es un problema que va más allá de derecha e izquierda. Muchos críticos del gobierno de Macri, críticos liberales del gobierno de Macri en Argentina, dicen que el problema es que Macri no redujo la buena cantidad de programas populistas que había aprobado Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Que los mantuvo. Que por cierto está en el juego de nuevo, ¿no? Está en el juego de nuevo, en una jugada muy hábil, porque quizás como gobernante no fue todo lo competente, pero como jugadora política es muy hábil, conoce que tiene una base fuerte de apoyo, pero conoce que tiene una base fuerte de rechazo también. Eso es de estos líderes que tienen un alto apoyo y un alto rechazo. Entonces, muy hábilmente no se coloca ella como presidenta, sino un hombre inteligente, bien preparado, Alberto Fernández, un hombre conocido en el mundo político, y ella pasa al segundo plano. Una jugada política muy bien hecha, muy bien hecha, que quizás le va a dar buenos resultados, el tiempo lo dirá. Y bueno, esa durante Oye, pero si ya lo vivió la gente... De nuevo, ¿no? Es muy difícil en tratar de entender la lógica. Vamos un poco al punto inicial, ¿no? de la conversación. La democracia, la gente quiere libertad, quiere derechos humanos, quiere libertad de prensa, pero quiere comer también. Sí. Quiere tener servicios de luz y de agua que pueda pagar. Y de repente, en el gobierno de Macri se cometían errores económicos que llevaron a altos precios de tarifa y demás. Y la gente de Cristina entonces no recuerda que dejó el país sin reservas internacionales y con un dólar superdevaluado. El corralito. De eso nadie recuerda. Como tampoco los venezolanos recuerdan de Chávez que él fue el que inició todas estas políticas equivocadas. O sea, somos los electores de corta memoria. De corta memoria. Preferimos recordar que me daba una ayuda, que me daba un subsidio. Volvemos al tema del clientelismo. Y eso, la democracia, tenemos que mejorar la calidad democrática, tenemos que educar para la democracia a la gente. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con los opositores que parecieran borrados, minimizados a la máxima expresión? Fíjate que... Aunque parezca contradictorio. No, sí, es una gran contradicción, pero yo creo que esto de nuevo habla de lo que los latinoamericanos tenemos que aprender. Los latinoamericanos, cuando estamos cansados de un gobierno, le entregamos todo a un nuevo líder. Todo se lo entregamos. Eso sucedió acá en México.
Eso de alguna manera sucedió con Bolsonaro en Brasil. Eso sucedió con Chávez en el año 98. Y entonces la oposición no es que no tiene ya la presidencia, es que tampoco tiene una representación significativa en el Parlamento. Queda muy golpeada, queda muy debilitada. El proceso de recuperación de esa pérdida del poder no es inmediato. Es, no sé, asimilarlo un poco al boxeo. Cuando un boxeador le da un golpe fuerte en el hígado a otro boxeador, el boxeador puede recuperarse, pero no en el mismo round. Tienes que esperar recuperarse. Entonces, eso es lo que... Oye, ¿qué pasa cuando los votantes le dan todo al mismo partido? Porque la idea que se ha vendido es, oye, dale todo, porque si votas de una forma en el Congreso y de otra para presidente, entonces no se van a concretar todos los planes que se tienen. Yo creo que eso es un error. Eso es un error, y eso, la primera consecuencia que tiene es que debilitas a la oposición. La democracia necesita y requiere de una oposición. La democracia requiere de izquierda y de derecha, de liberales y de conservadores, de gobierno y oposición, porque si no, no fuera democracia, si no fuera pensamiento único. Ese es el primer elemento, debilita la oposición. Y el segundo es que no hay controles entonces con el Ejecutivo. Yo creo que ese es un error que cometimos en Venezuela, cometimos en Venezuela, que creo que se cometió en México y que se ha cometido en otros lugares de América Latina. Hay que darle a la oposición un poder, alguna presencia, por ejemplo, en el poder legislativo que permita controlar. Y entonces mucha gente dice, no, bueno, pero lo que pasa es que van a venir a obstruir. Existe el riesgo de que puedan venir a obstruir. Pero yo creo que un riesgo mayor es no tener una democracia sin equilibrios. Ahora, sin ¿cómo apostarle a los políticos cuando mencionas el latinobarómetro y las posiciones de los políticos la gente no quiere a los políticos? En parte yo creo que eso explica también esta lamentable tendencia que tenemos en América Latina de apoyar a liderazgos populistas autoritarios, poco democráticos, como Chávez, como Bolsonaro, como Daniel Ortega, porque la gente está cansada de la corrupción, que es uno de los males mayores de nuestra democracia. Lamentablemente, y vuelvo y planteo el tema, no es un tema de izquierda, no es un tema de derecho. El PT, un partido de izquierda respetado porque luchó contra la dictadura y todo lo que ustedes quieran, estuvo involucrado en 2 casos de corrupción, uno de dimensiones latinoamericanas. Sí. El primero el Mensalao en el año 2006 y luego el famoso Lavallato, que es a través de Odebrecht, que estuvo en toda América Latina. Que nos tiene aquí con muchas situaciones también en México. ¿Te parece bien si retomamos el tema de la corrupción? Pero antes vamos a escuchar esta participación del doctor Armando Chaguaceda. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos, AC. El estado de la democracia en América Latina vive en estos momentos una época inédita. Han pasado más de 30 años donde la democracia es el régimen político que rige la vida de los ciudadanos y ciudadanas de América Latina. Eso es un elemento importante. Nunca había habido tantos países con tanta población democráticamente funcionando durante un periodo interrumpido, pero hay retos. El reto de la desigualdad. Recuperamos la democracia en América Latina al mismo tiempo que se implementaron las políticas neoliberales. El reto de promover modelos de desarrollo que sostengan esa institucionalidad y que no hagan a las personas caer en manos de populismos, de mesianismo o de buscar en la iniciativa privada la solución a los problemas públicos. Y además, en un sentido mucho más profundo, construir democracias de ciudadanas y ciudadanos. Todavía buena parte de nuestras democracias son oligarquías de alguna manera electas, rotativas, con partidos, digamos, desconectados de los intereses de la población, o por defecto se acude a líderes, digamos, carismáticos que diluyen la institucionalidad para garantizar los intereses o supuestamente garantizar los intereses de la gente. Entonces yo creo que avanzar a democracias de ciudadanas y ciudadanos, democracias representativas a la vez que participativas y deliberativas, con un Estado social de derecho es importante. Y luego no podemos desconectar esto de una ola global de avance de regímenes autocráticos y de populismos que amenaza la estabilidad democrática en América Latina, en Occidente y en todo el mundo. Entonces, discutir los problemas de la libertad, de la democracia, junto con el desarrollo, es importante en estos momentos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a la invitación para que sigan con nosotros y también participen a través de nuestras redes sociales.
¿Por qué es importante que existan instituciones autónomas que desarrollen y vigilen los procesos electorales? Es importante ya que siempre se debe dar una claridad de lo que se está haciendo, siempre debe haber la realidad, que no haya ninguna situación mal vista. Para que haya un adecuado proceso, para que haya transparencia, para que haya una pluralidad de ideas y no haya una imposición de ideas, por decirlo así. Bueno, precisamente para evitar corrupción para evitarla finalmente. Precisamente para asegurarnos de que realmente los procesos electorales se lleven a cabo tal cual como nosotros los deseamos, que obtengamos el resultado que nosotros queremos. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Por qué es importante que existan instituciones autónomas que desarrollen y vigilen los procesos electorales? Para que no haya corrupción, para que no haya, ahora sí, mano negra en las elecciones. Pues para que así nos sepan, o sea, para que así a nosotros nos den algún como informe de qué se obtuvo, qué no se obtuvo, cuánto se obtuvo y por qué. Para que no exista tal vez un fraude o algo por el estilo. Pues es importante porque muchas veces los partidos políticos pues influyen mucho sobre la población. Que eso da garantía, ¿verdad?, de la legalidad. Pues sus voces enriquecen este espacio y bueno, hemos escuchado a lo largo de esta noche la participación de la ciudadanía que reitera una palabra que es corrupción. Y me parece a mí que parte de eso ha sido clave para llevarnos a situaciones en las que la gente está muy cansada, muy harta, corrupción, pero le agregamos otra, ¿no?, que es la inseguridad. Platícanos de esto. No, yo creo que ambas son fundamentales y sobre todo se agravan en el contexto de países que están pasando por crisis económicas. Es un poco el caso de la Argentina. Es un país con una enorme crisis económica, inseguridad pública, y se saben de denuncias de corrupción, algunas del anterior gobierno, y la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo puedo estar yo pasando las dificultades que yo estoy pasando como ciudadano y otros se están enriqueciendo? Ese no es Venezuela es otro caso de ese tipo, y creo que otros países de América Latina están en esa línea. Yo creo que el tema de la seguridad también es un tema cada vez más importante. Ciudades latinoamericanas están entre las ciudades más peligrosas del mundo. Puedo incluir, infelizmente, a la capital de mi país de origen, Caracas, pero también ciudades como San Pedro Sula, por ejemplo, en Honduras. ¿Y eso qué demuestra? Que las instituciones democráticas en los últimos 30, 40 años han fracasado. No han logrado establecer mecanismos de inserción de la población a la vida útil, que prefiere optar por actividades electivas. Yo creo que esa es otra señal del fracaso de la democracia en América Latina. Entonces yo insisto en el argumento inicial. Es importante ir a elecciones. Es importante tener el derecho de escoger quiénes nos eligen, quiénes nos gobiernan. Pero la democracia no es solamente eso. Democracia es derechos humanos, derechos sociales, democracia es seguridad, democracia es transparencia,
no instituciones políticas corruptas o cooptadas. Eso es crucial para el funcionamiento de la democracia. Pero luego nos llegan líderes muy carismáticos y la gente pues se entusiasma porque ya está cansada y se entusiasma porque pues le dicen que se va a solucionar el problema económico, el problema de la inseguridad, el problema o todos los problemas, ¿no? Y bueno, yo aquí ya te quiero preguntar pues ¿qué nos espera? ¿Cuáles son los retos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que por lo menos en el mediano plazo, el escenario de la democracia en Venezuela, en América Latina, perdón, es complejo. Es complejo justamente porque quedan los efectos de estos liderazgos personalistas que yo creo que han hecho daño a la región. Yo creo que han debilitado la institucionalidad. ¿Cuáles son los retos? Los retos es construir una democracia en su totalidad. Una democracia que vaya, un régimen político democrático que vaya acompañado de un proyecto de desarrollo económico que incluya a todos, que no solamente favorezca a un sector de la sociedad exportador o con lobby político, sino que incluya a toda la sociedad. Ese es el primer reto, que sea una democracia, es una expresión un poco pasada de moda, pero que sea una democracia con justicia social. Digo, porque desde los 90 hablar de justicia social... Es que todos nos prometen eso, ¿no? Exacto, pero hay que hacerlo, hay que cumplir, y eso implica crear un modelo económico que sea eficiente. Nadie está hablando de volver a proteccionismo ni de cerrarse al mundo, que sea eficiente, pero que al mismo tiempo distribuya al resto de la población. Y el segundo reto es consolidar la institucionalidad. Y en eso hay que enseñar la democracia a la gente. Enseñar a que quien ejerce el poder en un país no es solo el presidente, que los parlamentos son importantes y que por lo tanto hay que saber a quién se elige para el parlamento. El compromiso de la sociedad, de los electores, de los votantes. Yo creo que el primer compromiso es seguir demandando más y mejor democracia. La democracia, profundizar la democracia y que en esa democracia se haga un esfuerzo y la sociedad tiene que estar permanentemente reclamando por superar sus vicios, uno de ellos la corrupción. Crear una cultura para superar el clientelismo, eso no es fácil. Son estructuras que se han creado. Es como los liderazgos personales, son como parte de nuestra cultura política en América Latina. No es fácil superarlo, pero la sociedad tiene que entender que ni el clientelismo ni el personalismo llevan a buenos resultados, porque es que no es nuestro primer ciclo de gobiernos personalistas. Juan Domingo Perón fue hace 70 años que apareció en la política. Ya la vimos. Es una película que por lo menos ya conocemos una primera versión. Esta sería la segunda versión, no es un estreno, para decirlo de alguna manera. Muy bien. Pues, doctor, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto para mí también. Que tengas buena noche. Gracias. Y nosotros vamos a escuchar esta voz también de Leandro Querido. Él es director ejecutivo de Transparencia Electoral. En una de las participaciones, la ciudadanía decía, bueno, es que también queremos que nos informen, ¿no? Rendición de cuentas. Transparencia Electoral es una organización no gubernamental que trabaja en todo el continente promocionando la democracia en la región. Desde hace un tiempo a la fecha, algunos analistas, algunos académicos hablan de recesión democrática en el continente y esto evidentemente es algo que genera preocupación en nuestra organización. Por eso nosotros consideramos que son muchos los elementos que hacen a la integridad electoral. Uno de ellos tiene que ver con el rol que desempeña puntualmente la autoridad electoral, el árbitro en toda contienda, en todo proceso electoral. Por lo tanto, nos resulta muy importante fortalecer la independencia, el profesionalismo de la autoridad electoral para que puedan desarrollar su trabajo como corresponde. Y evidentemente, en el marco de lo que son las autoridades electorales, siempre cumplen un desempeño muy destacado las que trabajan a nivel subnacional, a escala subnacional, los organismos electorales que trabajan en los estados, en las provincias. Por eso me parece que en ese sentido hay que apoyar el trabajo de las autoridades electorales provinciales, estatales, subnacionales, en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento democrático y con la participación ciudadana. Gracias, doctor Querido. Y nosotros vamos a Voces en 60 segundos.
En los últimos años, la confianza en los partidos políticos ha ido a la baja. Ante ello, las redes sociales han sido un espacio para el surgimiento y popularidad de nuevos liderazgos políticos, quienes se caracterizan por su crítica y rechazo al sistema de partidos y las formas tradicionales de hacer política, generando empatía con la ciudadanía. Ya no es un rumor, está confirmado. Podrás usar tu cuenta de WhatsApp en muchos dispositivos y sin conexión a Internet. Esto será gracias a la multiplataforma que funcionará a través de mensajes de texto o multimedia que ofrecen las operadoras telefónicas, aunque hasta el momento no se sabe cuándo llegará esta actualización. El encarecimiento de los libros digitales fomenta la piratería. ¿Sabías que si a un lector le gusta leer en formato digital y las editoriales que conoce no tienen los títulos que quiere o el precio es muy alto, acudirá directamente a la piratería? Si a ti también te gustan los ebooks, te invitamos a leer de manera digital y gratuita las publicaciones que el IEM edita para ti. Encuéntralas en www.iem.org.mx. Ya nos vamos. En nombre de todo este equipo, agradezco el favor de su atención. Les deseo que tengan una espléndida noche, muy buena semana y nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien.